Bendición del Señor, bienvenidos todos a este hermoso tiempo de palabra de Dios. Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Deja todo lo que estás haciendo y escucha un ratico la palabra. El Espíritu Santo quiere hacer algo nuevo en tu vida. Hoy tenemos invitados hermosos, gracias al Señor por ellos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Oscar Hernán Calvo. Tenemos 34 años de casados con mi esposa Adriana. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Triana Alvarado. Bienvenidos, y sé que Dios quiere obrar de maneras misteriosas como Él siempre lo sabe hacer. Pero antes vamos a orar. Y Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo, ponemos en tus manos este programa y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu toque cada vida y cada corazón, aquellos que necesitan el toque de tu presencia a través de este testimonio. Declaramos que la sangre de Cristo nos cubre y que todo lo que digamos en este programa será para la alabanza de tu gloria. Amén. Me enteré y viví con ustedes muchos tiempos difíciles financieros y que he podido ver cómo el Señor les ha respaldado y los ha ayudado, pero me gustaría que ayudáramos a aquellas personas que están pasando momentos difíciles para que miren que Dios es bueno y cómo ustedes vivieron momentos de crisis dura creyendo que estaban haciendo lo correcto, pero no resultó. Sí, nosotros teníamos un proyecto avícola y nosotros antes de colocarlo lo pusimos en manos de Dios, este proyecto. Y Dios nos aparejó todo, nos dio el terreno, nos dio el dinero suficiente para empezar el proyecto con una finca, con casa, con galpones, con todo. Nos puso todo en bandeja de plata, ¿sí? Estando allí, pues, al inicio, pues, muy bien, pero al poco tiempo todo se fue derrumbando y nosotros creímos con mi esposa ya cuando vimos que ya no teníamos nada que hacer, que el propósito de Dios con nosotros no era tanto la parte avícola, el criar pollos, sino era ser ángeles y ser luz para una familia que vivía ahí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo pasó eso, Adriana? Sí, realmente mi esposo siempre había querido tener una finca, criar pollos y lo pusimos en oración. Dios, muchas veces yo le pido que me revele algo en sueños pues para estar más segura y él me reveló criando pollos. Entonces yo le dije a mi esposo, ya Dios me confirmó, pongamos la crianza de pollos, pollo de engorde. Y bueno, lo que hice mi esposo, nos salieron las cosas bien, la plata, hasta un carro para poder transportarnos hasta allá porque era una finca retirada del pueblo. Y bueno, todo se presentó muy bien, pero entonces cuando llegamos allá, nuestro propósito era prosperar, porque queríamos ver la prosperidad que Dios nos ha prometido y yo quería verla, porque en los 34 años que llevamos con mi esposo, siempre nuestro problema ha sido financiero y eso también ha perjudicado nuestra relación como esposos, han venido problemas, peleas, hasta separaciones, porque no hemos tenido como esa fluidez económica y esa estabilidad para nosotros poder estar bien. Entonces siempre fue como una lucha, como esforzándonos demasiado para tener y sobrevivir lo que quería, para lograr lo que queríamos. Entonces ahí vimos esa opción, se la pedimos a Dios, pero después de que analizamos todo lo que nos pasó allá, yo entendí que aunque perdimos todo, porque perdimos plata, millones, lo que nunca habíamos tenido en los 34 años lo tuvimos en un año, pero lo mismo que tuvimos lo perdimos. Entonces perdimos 3 carros, lo que habíamos invertido ahí, que eran casi 100 millones. Una finca. Wow. La finca, entonces realmente la pérdida fue grande y no entendíamos por qué. A veces pensamos y hasta dudamos de que lo que Dios nos había hablado no lo habíamos entendido bien y que nos habíamos equivocado. Pero ya después de que perdimos todo y ya nos volvimos aquí para Bogotá, yo entendí que Dios, como dice la palabra también, que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos y que nuestros caminos no son como sus caminos. Entonces, el propósito no era que nosotros prosperáramos ahí, sino que fuéramos luz en ese lugar, porque es algo que nosotros debemos entender y ver que en este mundo también hay maldad. Sí. ¿Sí? Hay personas malas que quieren hacer el mal. Sí. Y nosotros encontramos personas así allá en ese lugar donde llegamos, que nos querían hacer el mal, sacarnos, haciéndonos cosas malas.
Y realmente cuando llegamos a la finca, era una finca donde se veía cosas oscuras, y yo me empecé a dar cuenta de eso, de las cosas espirituales que se estaban moviendo en la finca. Entonces, cuando Dios también me reveló por un sueño que habían cosas que yo tenía que empezar a orar y a reprender para que Y que salieran salieran a de la ese luz. lugar y saliera a la luz todo, y que esas personas se fueran de ahí porque tenían la finca realmente muy mal. Era una finca que podía producir mucho dinero, pero estaba los árboles secos, no daban fruto, la finca totalmente abandonada, se veía todo triste, apagado, o sea, como uno, como que Como no ve. espiritualmente tú Una decías. Sí, oscuridad, exacto. se sentía una Se oscuridad sentía una ahí. oscuridad y un ambiente muy pesado. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a orar, y con mi esposo nos uníamos a orar y empezamos a pedirle a Dios que también pues sacara a esas personas de ese lugar. Bueno, el caso fue que sí, pasamos tiempos muy duros, muy difíciles con mi esposo, Muy duros. pero al final Dios nos dio la victoria. Vimos cómo esas personas se fueron de la finca, vimos cómo empezó a progresar todo ahí. No era para nosotros, fue para un primo que es el dueño de la Ujú. finca, y él fue, Dios sabe cómo hace las cosas. Dios estaba actuando, era también para bendecirlo a él a través de nosotros, y él ahorita vamos a ver la finca, es una finca muy próspera, que tiene mucho ganado, caballos, construyeron unas cabañas muy lindas. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué todo esto? ¿Para qué? Si nosotros también, o sea, queríamos ser prósperos, pero entonces había una fe en mi corazón tan grande que yo nunca me sentí triste, ni quería, o sea, ni pensé de pronto en que ya no íbamos a salir adelante, no. Tenía una fe grande que yo decía, Dios va a hacer algo también con nosotros, nos va a bendecir, no sé cómo lo va a hacer, pero yo siento que viene algo grande para nosotros. Y también saber que el Espíritu Santo se mueve. Yo me acuerdo que los acompañé a la finca Sí. y también dije, "Ay, está tan oscura", porque muy bonita y todo, y seguimos ese proceso creyéndole a Dios y cubriéndolos y rodeándolos, pero vinieron esos ataques demoníacos ahora en estos días que de verdad se ciñe una oscuridad sobre la tierra, pero ha resplandecido el Señor sobre nosotros. Ver cómo los procesos de ustedes juntos, cómo eso trajo división, y tú, Oscar, para que le cuentes a las personas, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque hay gente que, por ejemplo, se quiere quitar la vida. Yo me acuerdo que tú te querías quitar la vida. Pues sí, porque realmente empieza uno a sentir la tristeza, la soledad y ver que las cosas no fluyen, sí, como uno quiere. Uno sí, o sea, yo decía, yo no le hago el mal a nadie, no estoy injuriando a nadie, no estoy juzgando a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo, mis cosas para nosotros sin hacer el mal. Y entonces, y ver que cada día más, sentir, por ejemplo, que yo ya llevaba un mes prácticamente solo en esa finca, un mes donde nadie le dice a usted, hola, buenos días. Y oscuro. Y mi único, o sea, yo le decía a Diana, diciendo, no, yo ya aprendí a relinchar, a cacarear, a hacer de todo, porque yo hablaba era con los caballos, con los pollos, con los perros. Terrible. Y Y no era que entonces, se había vuelto loco. no, y ya como el desespero, ya empecé como a dejarme la barba, como a no afeitarme, o sea, como a dejarme yo, o sea, Dios mío. Y ya empezó la crisis tan dura que, o sea, yo decía, yo teniéndolo todo y durar, por ejemplo, una semana con un paquetaco de galletas saltines, que yo conté las galletas y decía, tantas galletas me alcanza para tantos días, Wow. luego me puedo comer 2 galletas al desayuno, Ay, 2 no, galletas al no. almuerzo, 2 galletas a la comida. No podía comerme más con mi tinto porque me puede faltar la carne, la papa, todo, pero que no me falte el tinto. ¿Sí? Muchas veces me tuve que, para conseguir plata para poderme movilizar, tenía que trabajar de jornalero, echar asadón todo un día para poder conseguirme 40.000 pesos. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo no he sido malo para ganarme esto. Y ¿sí? ustedes cristianos. Sí, y yo decía, pero bueno, esa es mi humildad, Dios mío, es mi humildad y es la forma que yo tengo para ganarme esta plata. Un cuñado de Diana me llamaba y me decía, Oscar, tengo que empacar 1.000 gallinas, ¿me puede ayudar? Yo le pago. Sí, claro, ¿a qué horas estoy?
me decía, salga de la finca a la 1 de la mañana. Yo salía a la 1 de la mañana del carro, Duro, coger ¿no? carretera por allá solo, llegar allá para empacar gallina y todo por ganarme 40.000 pesos para poder Imagínese. comprar un pan, un café No. y poder echar 20.000 pesos de gasolina al carro. Y así fueron las cosas y yo, Dios mío, no Y puede te ser. sentías súper mal. Claro, ahí fue cuando yo me adelgacé, que yo llegaba aquí, hablaba con No, Alfredo, con sí, estaba Javier, muy con acabado. Santiago Ordóñez, Germán también me llamaba, Jorge Osorio, y yo pues les contaba, decía, no, yo estoy muy triste, me siento acabado, y Claro. ellos, cuando hablaba con ellos yo me sentía tranquilo, porque al fin pude hablar con alguien que me daba un consejo, que me decía, no, Ujú. tranquilo, pero Dios te puso ahí, Dios por algo te tiene ahí. Pero Y- es que vivir ahí, eso es otra cosa. pero vivir ahí, levantarse Sí. usted a las 3 de la mañana porque se acuesta a las 5 de la tarde y no tener nada más. Y esa oscuridad es Es, un silencio. sí, esperar que hubiesen reuniones de la pastora Por sí, o por por virtual. internet virtual para poderme conectar y mirar ahí y ya, acostarme a dormir. Y me Y acuerdo que, por ejemplo, Oscar decía, pastora, me escribía, me quiero matar, eso es desesperante. Ay, eso fue ya sí. al ver que ya yo dije, lo perdí todo, todo lo que yo había construido con sueño, todo lo que con esfuerzo, con lucha, con cohibiciones de comprarme algo, de comprarle algo a Diana, por ejemplo, de comprar un carro, decir, bueno, este carro es para la familia, voy a cambiar de carro, se lo voy a comprar a Diana, porque, o sea, yo quería ser súper especial para ellas, Ujú. para Diana, para Natalia. Y entonces, y yo ver que todo se derrumbó, el primer carro se vendió, se fumó la plata, luego el segundo carro se, se fumó, también se perdió la plata, me Ay, quedó un no. Renault 12 que ese carrito a la larga pues fue una bendición, porque nos pudimos mover en él y Dios nos guardó de muchas cosas. Muchos Y accidentes. una anécdota especial que nos guardó fue, subíamos con Diana para la finca como a las 8 de la noche y estaba cayendo un aguacero, pero un vendaval terrible. Y no se ve nada ya. No, y el agua bajaba así por toda la carretera y yo con el carrito en el Renaultcito 12, que ese era un carrito, un guerrero, y subimos cuando un momento antes de una curva, ¡pum!, el carro se apagó. Ahí quedó el carro y yo, no, Diana, ¿y ahora qué hacemos? No, esperemos a ver. Cuando sentimos, ¡pua!, cayó algo. Ay, Dios mío. Y a los 3 minutos volví, leí el carro y encendió. Y cuando pasamos era que se había caído un tremendo árbol en la carretera. No, ¿De qué, antes los, Sí. ¿De qué los protegió Dios? de la No. muerte. O sea, yo no sé, o sea, y ahí es donde yo digo que los propósitos de Dios eran más grandes con nosotros para esa familia, para dar testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que a pesar de que las cosas materiales Ujú. se van, pero pueden regresar. Así es. Una cosa que les quiero leer del libro Salvavidas, el fruto del Espíritu Santo, es: ten presente que establecemos el reino de Dios en la tierra por medio de la reconciliación. Pero cuando tenemos que actuar así? Todos los días de nuestras vidas, sin esperar más tiempo. Si eres hijo de Dios, actúa con prontitud para que su gloria resplandezca más sobre ti y puedas disfrutar de una vida plena en Él. Esta porción de la palabra nos habla de verdad cómo el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros. Y mira lo que dice Lucas 6:35 al 36. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganle bien, denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Había gente en la finca mala que les querían hacer daño, que de verdad Dios los llevó allí con un propósito a esa finca, pero yo me acuerdo que aunque ellos les hacían daño, ustedes les bendecían. Ujú. ¿Cómo era eso? Sí, claro, pues estamos viendo prácticamente con esas personas ahí, a pesar de que yo sabía lo que se estaba moviendo en lo espiritual, yo siempre les predicaba también la palabra, incluso a una de esas personas le hablé sobre Deuteronomio, donde habla sobre que las cosas, por ejemplo, de adivinación, de brujería, que esas cosas no debemos participar. Y bueno, yo sé que es algo Dios ahí también va a sembrar, porque Él dice que la palabra nunca vuelve vacía. Entonces yo empecé como a predicarles, a evangelizarlas. Pero bueno, Dios tenía ese propósito ahí de que nosotros también pues ayudáramos a esas personas. Y no sabemos en el momento cómo están, pero y nunca pensamos en devolverles
mal Claro. ni nada de eso, sino en bendecirlos, porque Dios nos dice eso, que Que bendigamos. bendigamos a nuestros enemigos. Claro. Y eso era lo que hacíamos y orábamos, ungíamos la casa. Eso fue un tiempo de guerra espiritual de verdad fuerte. Hasta fueron aquí compañeros de la iglesia, hermanos de la Sí. iglesia allá y también oraron. O sea, fue también un tiempo de unidad en lo espiritual con la familia de acá de la Espiritual. iglesia. Entonces, eso nos ayudó también mucho a levantarnos, a saber que tenemos personas también que nos ayudaron espiritualmente, en oración. Y gracias también a esas oraciones estamos hoy acá. Sí, claro. Entonces, Y ver, por ejemplo, la mano de Dios del amor y la unidad, porque de verdad sí, los rodeamos bastante, eran tiempos difíciles. ¿Y qué necesita uno cuando está en esa situación? Rodearse, ¿cierto? Como dice Oscar, que le gustaba venirse a encontrar con sus compañeros de la iglesia, momentos duros, momentos difíciles que de pronto tú estás viviendo económicamente, porque cuando uno emprende algo creyendo que va a tener la oportunidad y lo que hicieron fue perder ustedes como 100 millones de pesos, perdieron todo, mejor dicho, ya no había más que hacer, pero Dios los lleva con un propósito porque los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros y los lleva a ese lugar con un propósito. Recordemos que hay espíritus territoriales en los cuales la oración quebranta esos poderes de las tinieblas, o sea, es una verdad. Tenemos que orar y declarar el poder de Dios donde quiera que estemos, que el Señor tome hegemonía de ese lugar. Y eso fue lo que ustedes hicieron. Aunque estaban siendo tambaleados, mejor dicho, que los quería tumbar el enemigo, el Señor los levantó y aquí están en pie. Pero ¿qué pasó en esa finca entonces? ¿Qué pasó algo? Tú te querías suicidar, pero gracias a Dios no. Un día como que lo intentaste, ¿no? Sí, ya fue una noche que precio por la situación económica, porque Diana me decía, Oscar, mándeme plata, y yo allá con 3 Le galletas mando de un soda. pollo. No, yo con 3 galletas de soda, y yo decía, Dios mío, y yo sufría de pensar de que dije, ellas no tienen con qué comer, Claro. con qué movilizarse, con qué pagar los servicios, y yo aquí como mirando los pollos. Crecer los Sí, pollos. y entonces me entró a mí como esa tristeza, esa depresión, esa impotencia de no poder hacer nada, ¿sí? Y Diana hablaba conmigo, me dijo, ¿usted qué está haciendo? Usted, o sea, porque ella como que decía, no, es que haga algo, y yo, ¿qué más puedo hacer? Sí, o sea, yo estoy, no hay Encerrado. no hay quien me cuide los pollos, no hay quien me haga, y yo lo medio que me rebuscaba, pues a veces le mandaba o le decía, mire, tengo esto, 40.000 pesos, 20.000 pesos, imagínense, para mandar a Bogotá 20.000 pesos. Imagínate. Y yo me ganaba 40.000 jornaleando, echando asadón, limpiando zanjas, ¿sí? Entonces la situación era terrible y recuerdo que esa noche discutimos con Diana y esa noche ella salió de una reunión con ustedes y yo le dije, yo no aguanto más. Y ella brava conmigo y te dije, no, yo no aguanto más. Entonces dije, yo me voy a quitar la vida. Y entonces yo empecé a mirar así el techo cuando vi que habían unos alambres donde amarraban los caballos. Y dije, no, estos son fuertes, esto resiste mi peso. Si resiste la fuerza de un caballo, resiste mi peso. Y cogí yo un cable y empecé a hacer el nudo y empecé y me lo medí y me lo puse acá. Y yo, bueno, alcancé a escribir una nota para mis hijos, no para Diana porque ese día yo estaba bravo con ella o estábamos bravos. Lo alcancé a escribir, ¿sí? Y yo le escribí a la pastora, le dije, pastora, ore por mi alma. Y apagué el celular y le dije a Diana, me tomé una foto y le dije, esto era lo que usted quería. Y me tomé la foto, se la mandé y apagué el celular y lo tiré al piso. Y ya, entonces yo estaba así ya parado en la butaca así la soga aquí al cuello y yo estaba esperándola para darle la patada a la butaca, así como Sí. veía yo en las películas, Sí. darle así para quedar Ya, suspendido sí. en el aire, ¿sí? Y yo ya dije, ya le iba a dar la patada cuando digo que Dios pone hasta los animalitos. Porque en ese momento, ustedes conocen la perrita de Natalia, de Olivia. Sí. El papá de Olivia llegó y empujó la puerta de la cocina donde yo estaba y la empujó así y el perro se quedó mirándome. Y yo me asusté, ¿sí? Y el perro se quedó quieto así, me quedó como mirándome, como diciéndome, no lo haga, no lo haga, no lo haga. O sea, yo sentí que el perro o sea, ¿Te que hablaba? Dios a través del perro me hablaba.
Y yo ya ahí mismo llegué, me quité eso y me senté y me puse a Dios llorar. mío. Y me puse a llorar. Mira, Dios. ¿Mm? Eso es de llorar y de verdad Dios cómo te salvó la vida. Porque Dios te ama. Sí, eso dan ganas de llorar, de verdad, porque ver hoy el día el cambio, eso es otro cuento. Sí. Eso es otro cuento y de verdad un llamado de atención para aquellas personas que se sienten que ya no pueden más, que se quieren quitar la vida, no lo hagas, no lo hagas. Espera, confía en Dios, clama hacia el cielo, mira hacia el cielo que Dios quiere dar otra oportunidad de vida. No todo en la vida es el dinero, sino que todas las cosas de Dios son más importantes en nuestro corazón que a veces las cosas físicas. Quiere decir que todo tiene solución, pero el enemigo de nuestras almas quiere llevarnos Destruirnos. a cosas, como dice, vino el enemigo a destruir, a matar. Entonces, por favor, siempre debemos de cogernos más de Dios. Sí, Así es. lo que siempre tiene ahí como una historia, un desenlace, que todo el que quiso acabarnos, destruirnos, todos los que nos desearon el mal, resultaron ellos Peor. peor. Nosotros al menos pudimos salir con la frente en alto, no pudimos, pero no le hicimos el mal a nadie, sembramos algo Vida. de vida ya y Y mire eso que ustedes sembraron, porque pareciera como que lo espiritual, mucha gente la mira como, eso no sirve. No, Sí, todas sí, las oraciones de los santos, de ustedes, aunque estaban viviendo un momento difícil, Dios hizo algo allí en esa finca. También pasó algo, ¿no? Sucedió algo grave en esa finca. Sí, pues tuvo un desenlace pues muy triste, algo que no esperábamos. Eh, una de las hijas de las personas que vivían ahí falleció pues en un accidente trágico, se ahogó en una laguna que había ahí en la finca. Y bueno, pues eso fue lo que hizo que nos fuéramos de ahí porque ya todo estaba muy difícil. En esa semana perdimos también mucha plata, íbamos a comprar ya gallinas para criar, para que tener huevos. Y bueno, en esa semana pasó todo eso y sí, y resulta que cuando la muchacha murió, una de las señoras que estaban ahí, que ya se había ido, que también pues trabajaba con todo eso de adivinación y cosas así, ella por equivocación me envió un audio, ¿sí? Porque pues yo también, o sea, hay cosas que uno en lo espiritual a veces no entiende o no cree, porque uno cree que la gente no tiene maldad, porque uno no hace mal a nadie, pero hay gente que sí. Entonces Dios como que a través de eso también me mostró quién estaba realmente pues haciéndonos ese daño, y esa persona me escribió un audio diciendo, no, ya no pudimos hacer nada porque hay algo muy fuerte, muy poderoso ahí, y ya no podemos ni siquiera nombrar ese nombre. Wow. ¿Sí? Cuando yo escuché ese audio, que por equivocación ella me lo envió a mí, porque yo sé que no era para mí, era quizás para la otra persona con la que estaban haciendo eso, entonces dijo, ya no lo podemos ni nombrar, ya tenemos que dejar eso quieto. Entonces yo entendí, porque yo le pedía siempre a Dios que enviara ángeles protectores alrededor de la finca y que colocara esos guardianes. Y yo, cuando ella habló de eso, a mí se me vino esos ángeles, que yo le pedí al Señor que guardara y cuidara la finca. Entonces dije, wow, Dios, como que, o sea, Dios sí escucha nuestras oraciones. A veces lo que a veces le pedimos a Dios, creemos que queda ahí como en el vacío. No, esas oraciones llegan y Dios de verdad envía a los ángeles, que no los vemos, pero Él los envía y están ahí. Entonces, esos ángeles fueron los que no dejaron que nos hicieran daño a nosotros, porque esa maldad, eso que iban a hacer a nosotros, le cayó fue sobre esa muchacha. Entonces ahí también es donde nosotros tenemos que discernir esas cosas y pedirle a Dios siempre la protección. A mí se me vino este versículo que decía que no temas porque yo estoy contigo. Amén. Y no desmayes porque yo soy tu Dios. Y siempre mantenía esa palabra en mí y realmente la vi la protección del Señor, vi que Él está con nosotros. Amén. Y nunca debemos dudarlo. Como dice Efesios 6. Y ya nosotros pues también tratando como a sobrevivir. Esa última semana conseguimos un dinero y para lo que decía mi esposa, comprar gallinas. Y listo, acondicioné galpones, nidales, todo, sí, otra vez. Y todo, Ay, y ya, no. entonces vamos a comprar.
y llamábamos a la avícola que vendía las pollas, consignamos la plata y era una avícola ficticia y nos robaron la plata. Para completar, entonces ya ahí sí quedamos con una mano adelante, otra atrás, dijimos ya nos vamos, ahora ¿cómo hacemos para irnos? Ay, no. Oscar tiene el pase vencido, el carro no tiene SOAT, el carro no tiene tecnomecánica y hay 20.000 pesos para echarle gasolina. Wow. Le dije a Diana, nos vamos a las 8 de la noche, Dios me hará invisible para llegar a mi casa a Bogotá y Dios me llevará. Amén. Y dijo Diana, ¿será? Le dije, confía en Dios y vámonos. Llegamos a la casa, no, ni una cámara, ni peaje, Wow. nada, llegamos acá. Dios misericordia. Pero ya llegamos Ay, no. sin un peso porque en esa última semana perdimos lo poquito que ya habíamos conseguido. Bueno, pero lo más importante es que cuando hay esas situaciones, circunstancias económicas, no debe uno dejarse ahí, como dice, tendido, caído, sino levantarse con más esfuerzo, con más ahínco, creyendo más en el Todopoderoso, que Amén. Dios abre caminos nuevos, diferentes. Sí, claro, y ya cuando llegué yo aquí a Bogotá, ya volvimos a Bogotá, yo me levantaba y yo decía, Dios mío, bueno, ¿Ahora qué hago? mi casa es esquinera con un parque y yo me levanté y miraba los árboles y yo decía, estaría yo en la finca ahorita. O sea, yo ¿qué estoy haciendo acá? O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo Ya es que quería no puedo. devolverse. O sea, no, yo ya no sabía qué hacer, y a quién me va a recibir, Estaba o sea, asado. seguía mi desespero porque yo tenía como el proveedor mantener una Claro, esposa, claro. mi esposa no trabajaba, mi hija estudiaba y nada, mi hijo mayor, a Dios gracias, que él nos ayudaba con los gastos de Natalia para los transportes, para que comiera algo, y entonces ya, cuando dijimos, ¿qué podemos hacer? Le dije a un señor, a un vecino, le dije, oiga hermano, le recomiendo si usted sabe un taxi al menos para manejar. Digo, ¿cómo así? Me miraba y decía, como, o sea, no creía como me veían antes el señor Calvo, el señor Oscar, uf, tipo tan prestante, tan próspero y que va a manejar un taxi. Digo, ¿qué le pasó? Le dije, no hermano, el mundo da vueltas. Dijo, no, tranquilo, ya lo consigo. Ay, gloria a Y Dios. conseguí un taxi para manejar, que la señora me conoció a los 8 días después de que yo le estaba manejando el taxi, me conoció a los 8 días. Y yo después yo trabajando, y yo decía, ¿yo por qué tengo que trabajar para otra persona, sacrificarme porque no puedo volver a tener algo mío? ¿Sí? Y yo siempre con la fe puesta en Dios, y un día yo me levanté y yo todavía me cuestionaba antes de comprar el carro y le decía, Dios mío, ¿por qué yo tengo que pasar por tanta turbulencia? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo qué, o sea, ¿qué he hecho tan grave que yo lo esté pagando? Y yo me hacía un acto de contrición y decía, pero nada, y yo decía los celos, la rabia, la pelea, las malas palabras, como todo ser humano. Decía, y un día me dije yo, háblame Señor, y llegué yo y me puse así, y me dio por prender el teléfono y ¡pum! Y un señor del Wall Center, Ujú. de Estados Unidos, justo dice, el Señor me dijo, yo te he moldeado y te he quitado porque a veces te has vuelto soberbio. Ay, no. Te has enorgullecido ante muchas personas porque que tienes más. Y por eso te he dejado así, te he moldeado y ahora te voy a recompensar. Amén. Mira, Dios tan lindo. Dios sabe hacer las cosas. Ya se nos acabó el tiempo, ya vamos a terminar. Pero Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Y la guerra espiritual que a veces toca forjar, hacer, eso trae recompensa y victoria. Y lo que yo puedo ver hoy en ustedes es que Dios les ha permitido, ya tienen su taxi propio. Eso es un milagro. O sea, Dios sí responde. Un consejo, Adriana, para las personas que nos están viendo, en los que están sufriendo ese momento difícil económico, para que sigan teniendo fe. Bueno, primero, pues si son matrimonio, cualquier situación difícil que se presente en el matrimonio, quitarnos la idea de separarnos, quitarnos la idea de que ya no pudimos juntos, entonces no lo vamos a lograr, no. Lo que nos hizo también fortalecernos fue unirnos los dos en oración. Así A es. las 3 de la Empezamos a mañana. levantarnos a la madrugada, los dos arrodillados, cogidos de las manos, a orar y a clamarle al Señor con fe y a unirnos en el amor
que tenemos los dos. Y ahí fue que vimos como que todo se empezó a abrir, como que las cosas empezaron a dar. Y Dios nos sorprendió dándonos un taxi que no soñábamos, ni siquiera lo alcanzamos a imaginar, 0 kilómetros nuevos acá del concesionario, sin tener absolutamente nada. Entonces, sí, debemos tener fe, creer en Dios y no desmayar ante cualquier situación y creer que Dios, en la situación más difícil que podamos estar viviendo, Él nos va a sacar y nos va a sacar en victoria. Y un consejo tuyo para los que nos ven. Bueno, todo en manos de Dios. Así sea la cosa más pequeña, pero todo poner en manos de Dios desde el momento en que nos levantemos, el primer pensamiento sea para Dios. Gracias Dios por este nuevo día, gracias por poderme levantar, gracias por las bendiciones que me vas a dar en este día y que yo pueda bendecir a otras personas. Y me he dado cuenta que en el taxi que Dios me dio, he bendecido y Dios me ha dado palabra para muchas personas ahí. En menos de 8 días la gente se ha bajado agradecida porque yo les he transmitido mensajes que ni siquiera yo mismo me lo explico cómo me sale. Dios tan bueno. Entonces, los propósitos de Dios son muy grandes. ¿Algún consejo, mamá, antes de irnos? La oración y la unidad hacen la fuerza. Y el Señor no nos dejará caídos. Los ha levantado a ellos, así te puede levantar el Señor a ti. Amén. De la mejor manera posible. Cree en Él y verás la gloria de Dios. Amén. También Amén. recomendarles nuestro libro Salvavidas, el fruto del Espíritu Santo. Esto es para ayudar a nuestros niños del Life Set Project. Apóyanos y por favor puedes adquirirlo en Amazon Kindle y también puedes adquirirlo en nuestra página de sitio web en ellugarsantísimo.com. Entonces cualquier persona que quiera venir al Señor y ver cómo Dios obra de maneras que no podemos entender, lo pueden ver por los testimonios. Déjenos orar por usted ahí donde está. Y si usted ha tenido pensamientos de muerte, permitamos que el Espíritu Santo de Dios saque de tu mente ese pensamiento. Y en el nombre de Jesús de Nazaret oramos por ti donde quiera que estés. Cancelamos todo poder del diablo, todo espíritu de muerte, toda brujería o hechicería o cualquier obra de las tinieblas que te quiere enceguecer. Ahora mismo detenemos todo poder de muerte y declaramos vida sobre ti y sobre tu familia. Y declaramos que toda escasez y toda ruina se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que Dios hace todo nuevo sobre ti. Así que repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando me llames yo pueda responderte. Y séllame con tu espíritu, Señor, y lávame con tu preciosa sangre. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. La bendición del Señor.